La película de Mario nos enseñó un montón de reinos y mundos diferentes, pero de entre todos, vimos a una de las especies más indefensas, los pingüinitos, unos que la princesa Peach dejó a su suerte frente al poderoso Bowser, y la razón puede ser realmente escalofriante. El día de hoy te hablaré de la misteriosa razón de por qué Peach no ayudó a los pingüinos, y cómo esto los condenó. La película de Super Mario inicia con la llegada de Bowser al Reino Helado, en donde los pingüinos se preparan para atacar, y a pesar de sentirse confiados y usar todo su esfuerzo para defenderse con bolas de nieve, no logran hacerle ni un solo rasguño a Bowser. Bueno, con excepción del pobre Koopa que le aventaron un piedrazo de nieve. ¡Ay, Miguel! Con este fracaso, el rey Koopa termina molestándose y fácilmente destruye el reino entero, dejando a los pingüinos sin hogar y encerrados para ser torturados psicológicamente por la estrellita Luma Lee. Aquí no existe el sol, solo la oscuridad. ¡Cállate! Mario llega al reino champiñón, y lo más curioso de todo esto es que los Toads siguen viviendo sus vidas como si no se hubieran enterado de la gran tragedia que les ocurrió a los pingüinos. Ellos están como si nada. Incluso después, cuando Mario llega al castillo, conocemos la Sala del Trono, en donde Peach se reúne con los Toads del consejo, y vemos cómo siempre tuvieron un mapa del mundo entero, que funcionaba en tiempo real. Es decir, siempre supieron que el castillo de Bowser se acercaba al reino de los pingüinos, y ni siquiera lo mencionan. Peach solo habla de ir a conseguir ayuda de los Kongs para evitar que Bowser le pueda causar algún daño al reino champiñón. Y así la película avanza, sin que los pingüinos tengan protagonismo o una mención importante. Ni siquiera Mario convive con ellos. Los pingüinos siempre han sido una raza pacífica, que tiene roles menores o poco importantes dentro del mundo de los videojuegos de Mario. Son bastante simples, pero ¿esto es motivo suficiente para ser ignorados y dejados a la deriva con su reino destruido? ¡Claro que no! Y Peach es bastante hipócrita al ignorar su existencia. Si nos ponemos a pensar, los pingüinos son iguales a los Toads. Ambas especies son bastante adorables y dóciles, incapaces de defenderse por sí mismos. Y Peach solo se preocupa por los hongos. Claro, está el hecho de que los Toads la adoptaron, pero al menos debería empatizar con otra especie la cual cuenta con las mismas características que los Toads. Y si no es capaz de hacerlo, tal vez la princesa no es tan buena como aparenta ser. Es posible que Peach sea una dictadora al igual que Bowser, y haya visto una gran oportunidad al abandonar a los pingüinos a su propia suerte, pues es un reino menos del cual preocuparse. Significa que Peach tendrá menos problemas, pues los reinos vecinos pueden ser tanto como aliados como enemigos. Así que sabía que el rey pingüino era un engreído y orgulloso, y de alguna forma le pareció que este pequeño pingüino azul podría llegar a ser una amenaza real para su pueblo, y en vez de deshacerse de ellos directamente, dejó que Bowser avanzara. Peach usó la vieja técnica de dejar que destruyeran una amenaza, sin que fuera ella la que lo hizo, y de esta forma no la verían como un monstruo. Además, los Kongs podrían haberla ignorado por completo, pues seguramente no hubieran tomado en serio las amenazas de Bowser, y Peach se esperó a que el rey Koopa hiciera algo realmente malvado para tener una justificación de buscar a los Kongs, ya que se esperó hasta que eso ocurriera para poder viajar hacia la tierra de los Kongs. Recordemos que ella estaba en su trono, no estaba esperando ni a Mario ni a Luigi, pues su aparición fue una sorpresa para la princesa. La princesa debía conocer muy bien los reinos vecinos, así que seguramente sabía que los pingüinos ocultaban una superestrella. Pero ¿por qué Peach no trató de recuperarla? La verdad puede ser bastante sorprendente, pues hasta podríamos pensar que ella quería que Bowser la tuviera. Y si lo combinamos con el hecho de que Bowser quería la estrella para impresionar a Peach, tendremos un dato extremadamente perturbador, pues eso significa que a Peach le gusta Bowser. Una teoría que no es para nada nueva, pues por años muchos jugadores han teorizado esto, porque Peach ha sido secuestrada muchísimo
muchísimas veces. Incluso en Super Mario Sunshine, cuando Bowser Jr. dice que Peach es su madre, Peach no parece estar muy sorprendida. De hecho, en ese juego, ella jamás descubre que esto era una mentira. Así que un romance con Bowser es tan posible como uno con Mario. Pero, ¿será que Peach posee una estrella al igual que los pingüinos? Seguramente que sí, porque el reino champiñón a simple vista se ve que tiene mucha más tecnología y avances que el reino de los pingüinos. Están mejor equipados, así que sería muy extraño que no tuvieran una estrella bajo su cuidado. Pero, ¿y por qué esto es importante? Porque Peach deduciría que Bowser es muy torpe como para usar la estrella de los pingüinos. Y tal cual pasó en la película, el Rey Tortuga terminaría entregándosela a ella, o en el peor de los casos, la perdería o la gastaría, dejando a Peach como la única monarca en poseer una. Y eso significaría que ella tendría un dominio total sobre todos los reinos, lo que no sería algo extraño de pensar, pues ¿quién más que un dictador tendría un mapa del mundo entero frente a su trono? Ni Bowser se atrevió a tanto. Claro, todo esto se vio frustrado, porque ella no esperaba la visita de los dos plomeros hermanos, así que su plan cambió radicalmente. Hasta podríamos decir que la princesa se ablandó al conocer a Mario, pues fácilmente ella pudo haber aceptado una pelea con los Kongs. A final de cuentas, ella era mucho más habilidosa que Mario. Pero, ¿Peach será capaz de planearlo todo para hacerla más poderosa? La respuesta podría ser que sí. Tal vez no sea realmente malvada, pero sigue siendo muy buena estratega, pues Peach es una gran líder y muy buena para planear ataques, y seguramente trata de evitar los conflictos y resolverlos de la manera más pacífica posible, pues ya vimos que es capaz de aceptar casarse con tal de mantener a sus Toads a salvo, e incluso es más lista que todos, pues logró engañar a Bowser, Kamek y hasta los invitados de la boda. Así que ella siempre va 2 pasos adelante que los demás. Así que puede ser que todo esto que dijimos sí haya pasado, o puede que la razón sea mucho más simple. Peach siempre ha odiado a los pingüinos. Sí, te dije que son una raza pacífica, pero pueden ser un poco orgullosos y torpes. Pero la respuesta más clara la podemos encontrar en algunos minijuegos de la serie de Mario Party, donde los pingüinos estorban o atropellan al jugador. Esto mientras corren o se deslizan contra los personajes. Así que puede ser que esto le haya ocurrido a Peach alguna vez, o varias veces incluso, y por eso no volvió a tener ningún contacto con los pingüinos. Pero si no crees en que Peach pueda ser así rencorosa, pongámonos realistas. Seguramente el rey pingüino decidió no pedir ayuda o tener algún contacto con la princesa o incluso los Kongs. Por lo poco que vimos de este personaje, parecía ser muy confiado y orgulloso. No dejó de serlo ni siquiera ante Bowser. Así que, ¿por qué habría de dejar de serlo con la princesa? Hasta puede ser que lo que vimos en la película no haya sido la primera vez en que el rey pingüino termina en una situación así de peligrosa a causa de su arrogancia. Pues al final, cuando todos son rescatados, nadie se sorprende de verlo ahí. Ni Peach, ni Bowser, ni siquiera Cranky Kong, el que seguramente hubiera hecho alguna burla sobre eso. Pero tal vez ha pasado tantas veces que el viejo mono simplemente se cansó de hacerlo. Lo más seguro es que este rey haya rechazado la ayuda de Peach y eso provocó su caída. Eso, o Peach está profundamente enamorada de Bowser y de ver cómo destruye castillos con su aliento de fuego. Nunca lo sabemos. ¿Y tú? ¿Por qué crees que Peach no ayudó a los pingüinos en la película?